Hola compañeros, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce Soledad Rebollar Cruz. Soy estudiante en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la carrera de Relaciones Internacionales. Y en esta ocasión me complace brindarles información referente al tema de aprendizaje 1, titulado Repaso histórico del siglo XIX y XX. Como actividad 1, titulada El proyecto modernizador de Porfirio Díaz, encomendada por mi asesor de materia Economía de México, el doctor Isidro Telles Ramírez. Sin más preámbulo, vamos a ello. ¿Cuáles eran los antecedentes del proyecto modernizador de Porfirio Díaz? Cuando llega al poder en 1976, tiene el principal objetivo de recomponer la situación económica tan precaria ante el retraso colonial de nuestro país, tomando como estandarte la corriente científica, formando un club selecto de intelectuales quienes aprobaban el porfiriato como una etapa necesaria y beneficiosa para nuestro país como forma de gobierno. Pero, ¿cuál era el principal objetivo de este proyecto? El objetivo que perseguía Díaz era sanear las secuelas que México venía arrastrando desde la época del derrocamiento del imperio de Maximiliano de Habsburgo hasta la proclamación de la República restaurada. Y estos objetivos eran tales como combatir el atraso económico y político, sanear el incremento de la deuda externa, los daños causados por las guerras y la mala administración, donde los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada intentaban recomponer, pero a paso muy lento y sin éxito. Esto a través de una ideología de liberalismo económico de libre mercado, ejerciendo así una política de mano dura contra el país y un gobierno de carácter oligárquico. Esto quiere decir que había una explotación de recursos y beneficios de nuestro país hacia el sector social más rico. Pero, ¿en qué se fundamentaba el proyecto de modernización de Porfirio Díaz? Como primer punto tenemos en la búsqueda de capital extranjero para conseguir la modernización del país. Esto es algo muy importante. Crear un verdadero capitalismo basándose en teorías como el evolucionismo científico, el positivismo filosófico y el liberalismo económico de Adam Smith. Pero, ¿cuál era el escenario político, económico y social del porfiriato? Se amparaba en el lema de paz, orden y progreso. Pretendía la pacificación del país, misma que consiguió a través de la represión
y sometimiento de las clases bajas, que eran las más desfavorecidas en el país. Modificó por completo su gabinete, expulsando a sus enemigos políticos, reprimiéndolos en sus ideas para mantener el control del país y de las instituciones de gobierno. Cambió estructuras en la Cámara de Diputados y Senadores para obtener el poder del legislativo a favor del ejecutivo, reprimiendo también a todos aquellos que de alguna manera quisieran expresar o criticar de algún modo cualquier tipo de descontento, con el fin de pacificar el país ante cualquier tipo de rebelión política. Durante el gobierno de Díaz, uno de los principales objetivos también era el de detener el contrabando ilegal entre las fronteras de Estados Unidos y México. ¿Cómo repercutieron en la economía las decisiones de Porfirio Díaz? Podemos decir que la economía se recuperó de tal modo que fue posible crear la infraestructura más importante en Latinoamérica para el ferrocarril. Con la llegada de este medio de transporte se unificó en su totalidad el territorio del país, favoreciendo así la agilidad logística de la minería, la industria y las comunicaciones, manteniendo un desarrollo acelerado. Asimismo, el campo tuvo la capacidad de exportar productos agrícolas ganaderos. Por otra parte, se fomentó también el desarrollo artístico, científico de México, con la fundación de nuevas escuelas, espacios dedicados al arte, teatros, museos y academias. Se priorizó en la solución para el problema de deuda externa, pero a cambio fueron las clases extranjeras las más altas las que se beneficiaron de los recursos del país, pues mantenían el control del petróleo y las concesiones de las vías férreas. Con esto, en un aspecto positivo, puede decir que se coloca el reconocimiento de México en el mapa internacional. Las inversiones británicas eran de 321 millones de pesos, mientras que las inversiones francesas alcanzaban los 143 millones de pesos. ¿Cuál era la dinámica para la economía y la extracción de recursos? La inversión extranjera logró lo siguiente. Los bancos se enfocaron en el sector ferroviario y financiero. El comercio exterior incrementó las exportaciones mexicanas. La inversión industrial dio paso a la clase capitalista mexicana. En tan solo 10 años el Producto Internacional Bruto creció el 37%. En el comercio exterior se apostó por las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, Europa, Inglaterra y Reino Unido, mientras que las importaciones se cuadruplicaron en la última década.
Gracias a las conexiones del ferrocarril en todo el territorio, disminuyeron los costos de producción para los productores privados. Por otro lado, se da la creación legal para una estructura institucional que favorece la inversión, con la creación de bancos y la bolsa de valores a través de un código de comercio. En 1904 comienzan a explotar el petróleo, pero nunca se paga un precio justo por ese recurso, y simplemente la cantidad de extracción aumentó de 10.000 barriles a 12.000 barriles en el año de 1911. El sistema monetario eliminó la facultación de monopolios para emitir moneda y respetar así el carácter de mantener un solo metal, devaluando por supuesto la plata y cambiando la moneda de oro. La llegada de los colonos era la mayor atracción. Ante la ley de 1983, llamada la Ley de Deslinde Territorial, y el otorgamiento de títulos de tierra, así como el abaratamiento de mano de obra para aumentar los enclaves mineros siderúrgicos. El proceso de la fragmentación de tierras agrícolas continuó en ascenso. Aquellas empresas interesadas en las tierras veían las tierras como una forma de venta para atraer colonos, pero este era un proceso corrupto. Para 1910 solo había 840 hacendados extranjeros y los extranjeros poseían 80 millones de tierras, mientras que el 80% de la población no contaba con tierras. Solo unas cuantas familias poseían 24 millones de hectáreas. Las principales exportaciones venían de estados como Guadalajara, principal productor de maíz y frijol; Veracruz, principal productor de algodón; Yucatán, principal productor de nequén. Los principales productos importados para la canasta básica eran el pulque, el azúcar, el carbón, el café y el tabaco. Por otro lado, cabe resaltar que algunos de los sectores privados que defendieron la ideología de Porfirio Díaz eran la milicia y el clero, así como los inversores extranjeros que se lograban atraer. Algunos de los aspectos negativos eran que desgraciadamente la desigualdad era visible ante el abuso de largas jornadas de trabajo a cambio de sueldos miserables. La alfabetización era casi nula y había pocas oportunidades de progreso para las clases más bajas. En conclusión, era una forma de esclavitud indirecta. A continuación cito las referencias consultadas para la realización de su trabajo y aprovecho para dejar mi conclusión personal, que se resume en que el periodo del Porfiriato es un periodo que ha generado opiniones divididas entre si fue una de las mayores épocas históricas de bonanza en el país
o la de mayor desigualdad y represión, por tratarse de una dictadura de poco más de 30 años. En puntos clave puedo decir que fue un aprovechamiento sí de modernización, pero a cambio de la explotación de nuestros mejores recursos naturales por parte de las personas que de cierto modo venían a invertir en nuestro país, puesto que el petróleo, el ferrocarril, el telégrafo fue una de nuestras mayores adquisiciones modernas, pero no nos pertenecían. Y lejos de ser una nación protectorada por el imperialismo de Estados Unidos, Inglaterra y Reino Unido junto con Francia, nosotros nos convertimos como nación en el granero de estas naciones con aspiraciones imperialistas. Muchas gracias.